Los papás de antes no necesitaban gritar para que entendiéramos. Con una mirada, con una frase corta, ya sabías que era hora de comportarte. Sus palabras eran duras pero llenas de amor, y aunque en su momento nos parecían exageradas, hoy las recordamos con una sonrisa, porque detrás de cada regaño había una lección de vida. Hoy vamos a recordar 15 regaños clásicos de los papás de antes, esas frases que marcaron nuestra infancia y que muchos seguimos repitiendo sin querer. Quédate hasta el final, porque te voy a decir una frase que solo los verdaderos papás mexicanos decían, y que con una sola palabra te dejaba helado. Si tú también creciste escuchando estas frases, este video te va a sacar más de una sonrisa. Suscríbete al canal, porque aquí recordamos ese México, donde cada frase escondía una lección de vida. Entre los regaños que más filosofía escondían, pocos fueron tan sabios como aquel que sonaba entre reclamos o llantos de injusticia. No eres monedita de oro para caerle bien a todos. Era una frase que dolía poquito, pero enseñaba mucho. Dicha con voz firme, casi resignada, era el recordatorio de que no se puede complacer a todo el mundo y que aprender a vivir con eso era parte de crecer. Su significado era claro. No importaba cuánto te esforzaras, siempre habría alguien que no te aprobara, no te entendiera o simplemente no te soportara. Para los papás de antes, esta frase era una vacuna contra la frustración y la inseguridad. Era su manera práctica de decirte que no valía la pena mortificarse por la opinión ajena, que la vida seguía igual aunque no le agradaras a todos. En el México de los años 40, esta expresión era muy común. Su origen viene de la cultura popular y se hizo famosa gracias a una canción de Pedro Infante, No soy monedita de oro, escrita por Cuco Sánchez. Desde entonces, la frase se instaló en el lenguaje cotidiano como un refrán con doble filo. Tenía humor, pero también realismo. En México, donde el ingenio se mezcla con el corazón, esa expresión se volvió una manera sencilla de poner los pies en la tierra. Hoy, esa frase suena más sabia que nunca. En tiempos donde todos buscan aprobación y me gusta, recordar que no somos monedita de oro se siente liberador. Entre todos los regaños que se escuchaban en los hogares mexicanos, había uno que combinaba decepción, sorpresa y sarcasmo en una sola frase. ¿Así te enseñó tu maestro? No necesitaba gritos ni castigos, bastaba con ese tono medio irónico, medio dolido, para que el niño entendiera que algo había salido mal. Era el tipo de regaño que dolía más por dentro que por fuera, porque detrás de esas palabras había una mezcla de orgullo herido y preocupación genuina. Su significado era directo. No estás aprovechando lo que te enseñan. Era una manera de señalar que la culpa no era del maestro, ni del sistema, ni del cuaderno, sino de uno mismo. Era una forma elegante de decir, no estás poniendo atención. Y aunque sonara dura, en el fondo era una muestra de interés. Los padres querían verte aprender, progresar, no quedarse atrás. Esta frase era común en todas las casas, sin importar la clase social. La educación era vista como el camino al futuro, el esfuerzo que podía sacar a la familia adelante. Por eso, cada calificación mala dolía más allá del papel. Era una herida al sacrificio de los padres, que muchas veces habían dejado de estudiar para que sus hijos sí pudieran hacerlo. Cuando aparecía un 6 en la boleta o una nota del maestro, el regaño era inevitable. Su origen está en el habla popular y en el respeto que el mexicano tradicional sentía hacia la figura del maestro. En aquellas épocas, el maestro era una autoridad sagrada, casi al nivel del sacerdote o del médico. Cuestionarlo era impensable, así que cuando un hijo llegaba con malas notas, la culpa no recaía en la escuela, sino en el alumno. La frase, por tanto, no era solo reclamo, sino un llamado a la responsabilidad. Hoy, esta frase ha ido desapareciendo entre las formas modernas de educar, pero su fondo sigue siendo válido. Enseñaba disciplina, respeto y la importancia de aprovechar lo que se te da. Era una manera de inculcar que el estudio no era un favor, sino una oportunidad. Pocas frases tenían tanto poder para detener cualquier discusión como aquella que empezaba con un suspiro y un dejo de orgullo. En mis tiempos, no hacíamos eso. Era una sentencia cargada de historia, una especie de viaje en el tiempo donde los papás comparaban su infancia con la de sus hijos, recordando los años en que todo era más difícil, más correcto, o, al menos, así lo veían ellos. Bastaba oírla para saber que venía un sermón largo, lleno de anécdotas sobre lo duro pero noble que era el pasado. Su significado era claro. Antes las cosas se hacían mejor, con más respeto y esfuerzo.
Era una forma de marcar la diferencia entre dos generaciones, de hacer entender a los hijos que lo que hoy parecía complicado, antes se resolvía con disciplina y sin tantas quejas. Era una manera de decir, nosotros crecimos con menos, pero con más valores. Hoy, esa frase suena con ternura. Era más que una comparación, era un reflejo del amor de quienes querían mantener vivos los valores con los que fueron criados. Muchos de esos padres crecieron en tiempos duros, donde no había tanto lujo ni comodidades, pero sí una profunda gratitud por lo poco que se tenía. Cuando la decían, no era por criticar, sino por recordar el valor del esfuerzo y el respeto. Y lo curioso es que ahora, con el paso del tiempo, muchos de nosotros empezamos a repetirla. Tal vez ya la dijimos sin querer, al ver a las nuevas generaciones, porque al final todos llegamos a ese punto donde entendemos lo que ellos sentían, que el mundo cambia, pero los valores, esos que se aprenden con el ejemplo, deberían seguir intactos. Y así, en mis tiempos no hacíamos eso, sigue cruzando generaciones, como un eco del pasado que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Había frases que servían como regaños, pero también como clases magistrales de vida. Una de las más recordadas era aquella que llegaba cuando uno pedía algo que se salía del presupuesto familiar. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Bastaba escucharla para que el deseo se esfumara y la conciencia despertara. Era el recordatorio más claro de que el dinero no aparecía por arte de magia, sino con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Su significado era directo. Detrás de cada peso había horas de cansancio, desvelos y lucha. Los padres mexicanos usaban esa frase para enseñar a valorar lo que se tenía y a no pedir de más. Era una lección de austeridad, humildad y gratitud, envuelta en una pregunta que, aunque parecía regaño, era pura sabiduría popular. El contexto en que nació esta expresión fue el de un México donde el dinero rendía poco y el esfuerzo rendía mucho. En el pasado, la mayoría de las familias vivían al día. El sueldo alcanzaba justo para la comida, la escuela y algún gusto modesto los domingos. En ese ambiente, los caprichos infantiles, un juguete nuevo, una chamarra de moda o una ida al cine, chocaban con la realidad del bolsillo. Por eso, esta frase era una forma práctica de poner los pies en la tierra, de enseñar el valor del trabajo sin dar discursos largos. Y aunque ya no se diga tanto, todavía resuena en la mente cada vez que miramos el precio de algo y pensamos, sonriendo, sí, mamá, tenías razón, el dinero no crece en los árboles. Hubo un tiempo en que no hacía falta levantar la voz para imponer respeto. Bastaba con una frase que todos los hijos mexicanos conocíamos de memoria. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Era la constitución del hogar, la ley suprema que no admitía discusión ni réplica. Detrás de esas palabras se escondía mucho más que una orden. Era una manera de marcar territorio, de dejar claro que bajo ese techo había jerarquía, esfuerzo y autoridad. En el México de los años 50, cuando las familias eran grandes y los padres trabajaban de sol a sol, esta frase servía como escudo. Recordaba a los hijos que todo lo que tenían, la comida, la ropa, la cama, provenía del sacrificio de los adultos. Por eso, vivir en esa casa implicaba seguir reglas, respetar horarios, estudiar y ayudar. Era una enseñanza práctica sobre responsabilidad y gratitud. En muchas casas, bastaba oírla una vez para que el ambiente se quedara en silencio. Si alguien se atrevía a protestar, la frase caía como sentencia final. Papá, pero todos mis amigos sí van al baile. Pues mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Y con eso bastaba. El tema se cerraba y la lección quedaba aprendida. Hoy, escucharla provoca una mezcla de risa y nostalgia. Puede sonar autoritaria, pero en su tiempo no era crueldad, sino una forma firme de educar. De todos los regaños que los papás mexicanos decían antes, pocos fueron tan universales como aquel que caía justo cuando uno intentaba justificar alguna travesura. ¿Y si tu amigo se avienta del puente, tú también? Era una pregunta con trampa, la frase maestra para detener cualquier excusa basada en el famoso «todos lo hacen». No había forma de responder sin quedar en ridículo. Bastaba escucharla para entender que el argumento se había terminado. Su significado era claro. No todo lo que hacen los demás está bien. Era una lección disfrazada de sarcasmo que enseñaba a pensar por uno mismo, a no seguir a la multitud ciegamente. En pocas palabras, era la versión mexicana del «no te dejes llevar por los demás». Con esa pregunta, los padres buscaban despertar la conciencia, el criterio propio y, sobre todo, el sentido común.
Este regaño se volvió popular en los años 60, una época en que los niños pasaban más tiempo en la calle, jugando, explorando y muchas veces metiéndose en problemas. Las aventuras con los amigos podían terminar en raspones, regaños o hasta visitas al doctor. Los padres, preocupados, encontraron en esta frase una forma rápida y con humor de poner límites. Era una mezcla de advertencia y enseñanza, típica del estilo mexicano, firme pero con ingenio. Con el paso del tiempo, la frase se volvió casi un símbolo generacional. Hoy puede sonar graciosa, pero sigue siendo una lección vigente. Enseñaba independencia, prudencia y reflexión, sin necesidad de sermones. Había frases que no necesitaban gritos para imponer respeto, y una de ellas era la temida: «A mí no me hables en ese tono». Bastaba escucharla para que el corazón se apretara un poco y la voz se apagara de inmediato. Era una advertencia elegante, pero contundente, que marcaba la línea invisible entre el hijo y el padre, entre la confianza y el respeto. Su significado era claro. No era tanto lo que uno decía, sino cómo lo decía. Era un llamado al orden, una forma de recordar que el tono también comunica rebeldía, falta de educación o desafío. Con esa frase, los padres no corregían las palabras, sino la actitud. Era su manera de enseñar modales sin necesidad de largas explicaciones. En las décadas de los 50, esta expresión era parte del código familiar. Los padres mexicanos valoraban el respeto verbal como uno de los pilares de la educación. Levantar la voz a un adulto era visto como un acto grave, una falta que no se toleraba. En una época donde la autoridad se ejercía con firmeza, el tono de la voz podía ser tan importante como las acciones. Decirle eso a un hijo era una forma de mantener la jerarquía sin perder la compostura, mostrando que la autoridad también podía tener elegancia. Hoy, esta frase ha ido desapareciendo poco a poco, reemplazada por formas más suaves o modernas de diálogo, pero en su tiempo fue una lección de oro. Enseñaba a controlar la emoción antes de hablar, a respetar incluso en el desacuerdo. Pocas frases marcaron tanto a los hijos mexicanos como aquella sentencia que llegaba cuando uno intentaba imponer su voluntad. Cuando tengas tu casa, haces lo que quieras. Era el equivalente verbal de cerrar una puerta con llave. No admitía discusión ni réplica. Bastaba escucharla para entender que la conversación había terminado y que, en ese hogar, la autoridad seguía teniendo nombre y apellido. Su significado era directo. Mientras dependieras de tus padres, debías seguir sus reglas. No era una amenaza, sino una lección de autonomía. Te decía, sin adornos, que la libertad viene con la responsabilidad y que antes de mandar había que aprender a obedecer. Era un recordatorio del esfuerzo que implica sostener un hogar, pagar la luz, el agua, la comida, todo aquello que los hijos rara vez valoraban en su momento. En el México de antes, esta frase se escuchaba en casi todos los hogares. Era parte del repertorio educativo de los padres de entonces, que no necesitaban psicología para enseñar límites. Hoy, esa frase se escucha menos, pero su eco sigue vivo. Muchos de los que la oímos ahora la repetimos sin darnos cuenta y entendemos por fin lo que significaba. Era mucho más que un regaño. Era una enseñanza sobre independencia, madurez y gratitud. Y aunque ahora las reglas del hogar sean distintas, esa frase sigue teniendo verdad. Solo cuando uno tiene su propia casa, comprende el valor de aquella advertencia que sonaba a regaño, pero en realidad era sabiduría envuelta en amor. Si hubo una frase que dejaba claro quién mandaba en casa, fue aquella que sonaba como una sentencia final. Mientras yo te dé de comer, te aguantas. Era el punto donde el argumento se acababa y solo quedaba aceptar la autoridad. Dicha con voz firme y sin levantar el tono, esta expresión tenía el poder de recordarte tu lugar en la jerarquía familiar y, al mismo tiempo, enseñarte una lección sobre gratitud y respeto. Su significado era sencillo pero profundo. Quien provee, manda. No se trataba solo de comida, sino de todo lo que implicaba el esfuerzo de mantener un hogar. Era una forma práctica de decir, mientras dependas de mí, sigues mis reglas. Para los padres de antes, esa frase representaba el pacto invisible entre sacrificio y obediencia, donde dar y recibir tenían un peso moral. En el México de mediados del siglo XX, la mayoría de las familias vivían con lo justo. El padre o la madre trabajaban largas jornadas para poner el plato en la mesa, y esa comida no solo era alimento, sino símbolo de esfuerzo y amor. Hoy, esa frase ha desaparecido de muchos hogares, reemplazada por explicaciones más suaves o razonamientos modernos. Pero quienes la escuchamos de niños, sabemos que
Detrás de esa rudeza había amor. Era una forma de enseñar responsabilidad y humildad, de hacerte entender que nada se gana sin esfuerzo. Había advertencias que helaban la sangre sin necesidad de gritos, y una de las más temidas era esa frase que anunciaba el fin de la paciencia. Te voy a contar hasta 3. Bastaba escucharla para que el tiempo se detuviera y uno sintiera un frío recorrerle la espalda. Era la cuenta regresiva del respeto, el reloj invisible que separaba la obediencia del castigo. Y lo curioso es que, por alguna razón, los papás casi nunca llegaban al 3. No hacía falta. Con el 2, bastaba para que todo el mundo reaccionara. Su significado era claro. Era la última advertencia antes de que la autoridad se hiciera cumplir. Era la manera de decir, te estoy dando una oportunidad para que hagas caso por las buenas. Ese conteo tenía un poder psicológico tremendo, una mezcla de miedo, respeto y amor. En ese pequeño intervalo, los hijos sabían que podían salvarse del chanclazo, del jalón de oreja o del sermón eterno, si actuaban rápido. En décadas pasadas, esta frase era parte del manual no escrito de la paternidad. Servía para imponer disciplina sin recurrir a la violencia directa. Era un recurso teatral, una pausa dramática que generaba tensión y obediencia inmediata. Muchos padres la usaban en público, sobre todo en las tiendas, en la iglesia o en las visitas familiares, cuando no podían gritar ni perder la compostura. El conteo silencioso bastaba para que el niño se calmara o dejara de hacer travesuras. Hoy, escuchar esa frase despierta una sonrisa más que miedo. Era de un regaño firme, pero con control. Una forma de autoridad con pedagogía casera. No necesitaba golpes ni castigos, solo el poder del silencio y la mirada fija. Era la versión mexicana de la paciencia con límite, y aunque las nuevas generaciones tengan otros métodos, muchos de nosotros todavía la usamos sin darnos cuenta, porque en el fondo sigue funcionando. Entre los muchos regaños que se escuchaban en los hogares mexicanos de antes, pocos tenían tanto peso como aquel que terminaba cualquier intento de rebeldía. En esta casa nadie se manda solo. Era la frase que derrumbaba de golpe todos los sueños de independencia infantil. Sonaba como un recordatorio claro de que la casa tenía reglas, jerarquías y responsabilidades, y que la libertad empezaba cuando uno se iba a vivir por su cuenta. Su significado era directo. No había autonomía sin responsabilidad. Para los papás de antes, obedecer no era humillación, era parte del respeto y la convivencia. Con esa frase, dejaban claro que en el hogar todos dependían de todos, pero que alguien debía poner orden. Era una forma práctica de enseñar que la familia era una comunidad con roles definidos. Los padres mandaban, los hijos obedecían, y así el mundo mantenía su equilibrio. En tiempos pasados, esta expresión se escuchaba en casi todos los rincones del país, desde las casonas de barrio hasta las vecindades y pueblos pequeños. Representaba una época en la que los padres ejercían su autoridad con firmeza, pero también con amor. No había consejos psicológicos ni debates sobre límites. Bastaban unas cuantas palabras para poner todo en su lugar. En ese México más sencillo, el respeto a la figura paterna o materna era una norma no escrita, y esta frase lo resumía a la perfección. Hoy, esta frase suena con un aire de ternura y nostalgia. Puede parecer dura, pero en su momento era una enseñanza sobre humildad y convivencia. Nos recordaba que vivir bajo un techo implicaba respeto mutuo, que la libertad tiene un precio y que las reglas también son una forma de cuidado. Con los años entendimos que aquel regaño no buscaba apagar nuestra voz, sino enseñarnos que toda independencia empieza con disciplina. Y ahora que muchos somos los que mandamos en nuestras propias casas, a veces la escuchamos salir de nuestra propia boca, porque aunque cambien los tiempos, sigue siendo cierto. En casa nadie se manda solo. De todos los regaños que daban los papás de antes, pocos tenían tanto peso moral como aquel que llegaba al final de una discusión. Te lo dije por tu bien. Era la frase de cierre, el punto final de cualquier sermón. Después de escucharla, no había nada más que alegar. Podías estar enojado, llorando o confundido, pero sabías que la conversación había terminado. Y, aunque dolía reconocerlo, con el tiempo siempre terminaban teniendo razón. Su significado era simple y profundo. No te lo dije para molestarte, sino para cuidarte. Era la manera de justificar una corrección, una prohibición o un regaño. Detrás de esas palabras había cariño, preocupación y experiencia. Los padres usaban esa frase como una forma de suavizar la lección, para recordarte que su intención no era controlar, sino proteger. Hace algunos ayeres, esta expresión era parte esencial del repertorio familiar. Se decía después de una caída,
de una mala decisión o de cualquier travesura que terminaba mal. Era una frase que mezclaba orgullo con ternura, el orgullo de haber tenido la razón y la ternura de ver al hijo aprender a la mala. Representaba un tipo de amor firme, sin demasiadas explicaciones, pero lleno de significado. Su origen viene del sentido común del habla popular, de esa sabiduría heredada de generación en generación. La frase «por tu bien» está presente en el español desde hace siglos, pero en México adoptó un tono más emocional, casi paternalista, propio de una cultura donde los consejos se daban con firmeza, aunque sonaran a regaño. Hoy, esta frase sigue viva, aunque a veces la decimos entre risas. Pero su fondo sigue siendo verdadero. Es el resumen de todo lo que los padres querían para sus hijos: bienestar, seguridad y un futuro mejor. En tiempos donde todo se explica y se analiza, «te lo dije por tu bien» suena a otra época, a esos días donde el amor se demostraba con acciones y no con discursos. Hay frases que marcaron generaciones enteras, y pocas son tan universales como aquella que se decía entre dientes, con una sonrisa falsa frente a la visita o en plena reunión familiar: «No me andes haciendo quedar mal». Era una advertencia disfrazada de calma, el regaño silencioso que podía arruinar cualquier travesura antes de que empezara. Bastaba escucharla para que uno enderezara la espalda, bajara la mirada y se comportara como si fuera el niño más educado del mundo. Su significado era muy claro: no me dejes en vergüenza frente a los demás. Era el llamado de atención más diplomático que existía. Los papás no necesitaban gritar, solo bastaba esa frase, dicha con dientes apretados y mirada fulminante, para que entendieras que estabas caminando sobre terreno peligroso. Era, en el fondo, una lección sobre respeto, discreción y educación pública. Portarte bien no solo por ti, sino por la imagen de la familia. Esta frase se volvió casi un código social. Se escuchaba en comidas familiares, en fiestas patronales, en bodas, en bautizos y hasta en las visitas al doctor. En una época donde la buena reputación lo era todo, quedar mal frente a los demás era impensable. Los padres cuidaban con celo su imagen y la de sus hijos, porque la educación se medía no por títulos, sino por comportamiento. Hoy, esa frase suena con un toque de ternura. Representa una época en la que el comportamiento público era una carta de presentación, donde los hijos no solo representaban a sí mismos, sino a toda la familia. Puede parecer anticuado, pero en el fondo enseñaba valores importantes: respeto, prudencia y empatía hacia los demás. Los papás de antes no necesitaban psicología ni manuales. Su escuela era la vida, y su herramienta, la palabra. Sus regaños dolían poquito, pero educaban mucho. Nos enseñaron respeto, disciplina y, sobre todo, cariño con firmeza. Hoy, muchas de esas frases siguen resonando en las casas mexicanas, aunque ahora las digamos con una sonrisa y un toque de nostalgia. ¿Y tú? ¿Cuál de estos regaños escuchaste más en tu casa? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir recordando ese México donde hasta los regaños tenían corazón.